el director del Observatorio Ciudad 3R, director, factotum, motor inmóvil, impulsor e inspirador de todos los que participan en el observatorio. Y el título de la ponencia también creo que es interesante, eso de hablar del pasar de la rehabilitación edificatoria a lo que es una auténtica regeneración urbana. Creo que pocos lo pueden hacer mejor que Juan Rubio, así que no os entretengo más y le dejo la palabra a él. Bien, pues lo primero de todo, buenas tardes, y quiero dar de verdad y muy sinceramente las gracias al colegio y al Gobierno de Cantabria por la invitación que me han hecho por segundo año. No sé si algunos de los que pudierais venir el año pasado igual vais a sentir un poco algunas cosas, pero siempre intento aportar algo nuevo. Quiero felicitaros además por la organización de este curso, que a mí me parece que está muy bien planteado, tanto en los temas, en la extensión. De hecho, voy a intentar a ver si algún otro colegio os lo copia. No sé si pagáis o habrá que pagar royalties. No, es copyleft. Muy bien, bueno, voy un poco a plantear una reflexión un poquito de carácter general, quizá no sé si es casualidad, pero daré una vuelta por la situación en España para luego centrarme un rato en Zaragoza. Pero primero voy a hacer un pequeño spot, un pequeño anuncio, si no os importa. El anuncio es de una iniciativa que tras 30 años en la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y con la ayuda de una serie de personas de todas las comunidades autónomas, pues nos hemos planteado, y entidades, la necesidad, tengo la voz muy justita, no sabía yo, de un instrumento nuevo que lo hemos llamado, Observatorio Ciudad 3R. Y este observatorio, que es un instrumento al servicio del conjunto del sector que rodea los temas de la rehabilitación urbana, creemos sinceramente que hacía falta, que responde a una demanda generalizada del sector, que es cierto que llevamos ya años creyendo que la rehabilitación debe ocupar un papel adecuado, ni más ni menos, pero un papel adecuado en el conjunto de la actividad profesional y económica en nuestro país. Y además creemos que hace falta por una serie de razones que voy a explicar brevemente. También queremos contribuir a cultivar y a cimentar una cultura de la evaluación de políticas públicas en materia de rehabilitación. En este país somos muy dados a hacer estrategias, planes de todo tipo, pero se nos olvida, cuando ha pasado ya el momento de la realización, evaluarlos, ver si han ido en la dirección adecuada, si no han ido, qué efectos han tenido. Entonces, para contribuir a esa cultura, algunas de las entidades que luego veréis que han impulsado el observatorio, queremos contribuir. Y además, y a diferencia quizá de otros observatorios, muchos de ellos vinculados muy respetablemente a las comunidades autónomas o a municipios, o son muy sectoriales, pero en cualquier caso son unos sitios, unos lugares, unos reductos de información. Nosotros queremos serlo, también ese lugar de información, pero queremos además ser una plataforma activa. Elena, un saludo, gracias por venir. Esta iniciativa es una iniciativa que ahora mismo está anclada en una fundación que se llama Ecología y Desarrollo, que tenemos más de 25 años, soy miembro fundador y lo tengo con orgullo, y dentro del área de trabajo de esa fundación de ciudades y comunidades sostenibles, respondiendo a uno de los ODS, está enmarcada esta actividad junto con otra, que es una actividad hermana que se llama Ni un hogar sin energía, lo tenéis así en la web, dedicada a luchar contra la pobreza energética, y que os recomiendo su mirada y su análisis. Y también está el logo del Ministerio para la Transición Ecológica, que nos está ayudando en estos primeros pasos a nacer y a realizar una serie de informes. Los objetivos del observatorio son, como os decía, ser esa fuente de información, servir también para divulgar y para hacer partícipes a la gente que estamos en torno al sector. También, a diferencia de otros, queremos cubrir un espacio geográfico de todo el Estado español
y eso lo hacemos ayudándonos de una serie de personas, antenas regionales y también locales, que a su vez hacen una serie de redes propias, ¿no? Luego veremos a algunas personas que colaboran con nosotros aquí, y hoy se da una circunstancia que me alegra mucho, y es una coincidencia de hasta 4 antenas del observatorio. Además, también, y no es frecuente, queremos tener presente las escalas de intervención diferentes. O sea, es muy habitual que cuando hablemos de rehabilitación nos centremos mucho en el edificio o edificios, pero yo creo que también nosotros queremos ver lo que pasa en los alrededores de los edificios, es decir, en las áreas urbanas que los rodean, y también en el conjunto de la ciudad existente como principal objeto de nuestro estudio y de nuestro análisis. Y por último, aunque parezca mentira, también queremos recordar que en este país tenemos 3 niveles administrativos, sin perder de vista Europa, y por tanto también queremos que ese análisis y esa visión tenga presente esos 3 niveles. Nacimos en Valencia hace ahora aproximadamente 2 años, 28 de noviembre, y estas son las antenas, las 17 antenas. Esta es una imagen muy reciente de la semana pasada, o de hace 2 semanas, ya no me acuerdo, en donde estuvimos en Zaragoza, y tenemos hoy, pues ya digo, aquí tenemos a Cruz Rivas y a Elena Valenzuela, que les agradezco mucho que hayan seguido estando al pie del cañón. Está con nosotros también nuestra compañera Sonia Puente Landázuri, exdecana del Colegio de Arquitectos, que se ha incorporado, y Patricia Molina, que intervendrá después y que es nuestra antena en el País Vasco. Como veréis, no elegimos, o tratamos de no elegir mal, elegimos muy bien, por lo menos por lo que estamos viendo hasta ahora. El grupo de entidades con los que estamos trabajando y que nos han empujado desde el inicio y nos han apoyado, hay un primer grupo, por así llamarlo, fundacional, la Fundación Ecología y Desarrollo, el grupo GTR, que a algunos les sonará, que se han producido una serie de informes desde el año 2010, Fundación CONAMA, y GBC, que también es Green Building Council España, de alguna manera son un poco el grupo fundador. Luego tenemos un grupo vinculado a la universidad, con la Cátedra Zaragoza Vivienda. El otro día tuvisteis a Belinda López aquí, que es la directora y una colaboradora muy directa del observatorio. El grupo de investigación de la Universidad de Madrid y el Instituto Universitario de Valladolid. Tenemos la suerte de contar con 2 de los principales institutos tecnológicos en nuestro país, el Instituto Valenciano de la Edificación y Fundación Tecnalia. Tenemos representada al sector profesional por ASA, por la Asociación para la Sostenibilidad de la Arquitectura, AVS, los promotores públicos, la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación, y por último un grupo un poco más heterogéneo, la Fundación La Casa que Ahorra, que agrupa fabricantes de aislamientos, la Confederación de Consumidores, y se han unido este último año el Punto Nacional Urbac. Esta es una imagen del momento fundacional en Valencia. Estos son con quién hacemos las cosas, y esto es lo que hacemos. Tenemos como 2 apartados de actividades estables, una plataforma web, ahora veremos algo, elaboración de informes periódicos, la edición de un boletín trimestral, que lo tenemos un poco ahí descuidado, y la gestión de Twitter. Y luego tenemos reuniones del grupo una vez al año y proyectos de realizar algún seminario temático que todavía, porque somos muy jóvenes, llevamos solo 2 años y no contamos con demasiadas ayudas económicas y personales, pero poco a poco vamos saliendo. Esta es la imagen de la página web, más o menos clásica, con las secciones habituales. Quizá la habitual de presentación, un poco donde está nuestra tarjeta de presentación. A diferencia quizá ya de otras webs, tenemos noticias, tenemos 2 secciones un poco. Esta, digamos, sería más de actualidad, de temas que pueden pasar más de moda, entre comillas, o más de actualidad, pero la ventaja es que las tenemos clasificadas por 10 filtros, por ámbito, estatal, autonómico, local, tipos y temas, de tal modo que podemos mirar, tanto en el momento en que estamos mirando, como ha pasado, cualquier noticia que queramos sobre alguno de estos temas en una determinada comunidad autónoma y dentro de ellas en un determinado municipio. Tenemos también la sección de informes, que por fin vamos a poder ya incorporar 3 informes, que los veremos ahora, y luego esta que me parece muy importante, que trata de echar una mano.
Sabemos que existe San Google, sabemos que existen muchos lugares donde reside información normativa, pero de nuevo aquí tratamos de facilitarla, su búsqueda y su posible, digamos, listado, de nuevo clasificada por los temas estatales, los ámbitos estatal, autonómico y todas estas temáticas. También tenemos estrategias, que no hay muchas, una sección de biblioteca que poco a poco va incorporando bastante información y otra de videoteca que cada vez también, y os recomiendo porque hay algunos vídeos interesantes. Le damos mucha importancia a la formación, ya anunciamos con el tiempo mayor posible máster, posgrados, cursos, jornadas, etc. Vamos a inaugurar ya, porque ya tenemos 5 artículos de expertos y los blogs Ciudad Diversa a cargo de Paisaje Transversal y Ciudad Comercial, y intentaremos poco a poco crear una sección de buenas prácticas y luego tenemos una última de noticias del observatorio. Los estudios, de alguna manera Miteco nos ha ido pidiendo que hiciéramos una serie de informes sobre la influencia que tienen las políticas de rehabilitación en clave medioambiental, y eso nos ha permitido de alguna manera el propio nacimiento del observatorio. Esto ya lo hicimos en su año, en su momento. Este es del año pasado. Lo que pasa es que este año... Ostras, me acabo de dar cuenta que me he olvidado de los informes. Perdón, es un pequeño lapsus que acabo de tener. Y por último, estamos realizando otro informe de utilización sostenible de recursos naturales en función de los ODS y pensando precisamente en cómo ayudar a que las comunidades autónomas y los ayuntamientos hagan estrategias locales y autonómicas de regeneración urbana. Como eso explicará Patricia luego, no me extiendo en este momento más. Y luego tenemos 2 informes más localizados, uno de ellos terminado hace 2 semanas, que es el de evaluación de resultados de ayudas a la rehabilitación de los años 2008 a 2018 para el Ayuntamiento de Barcelona, y otro que entregamos la próxima semana de apoyo a la revisión de la Estrategia Nacional de Rehabilitación Energética en España, que se revisa para el año 2020. Se hizo una en el 14, otra en el 17. Es un informe sobre innovaciones, un poco a partir de la propia información que estamos recogiendo en el... Esta es un pantallazo, nunca mejor dicho, una visión del informe que os he contado sobre Barcelona, en el que yo creo que al margen de los resultados que están muy dirigidos a que el Ayuntamiento de Barcelona conozca los verdaderos efectos de sus políticas de rehabilitación, un tipo, porque tiene varios, también creemos que metodológicamente, yo estoy muy orgulloso, creo que pueden servir de ayuda a otros municipios de España para realizar informes de este tipo, ¿no? Este otro es el informe de evaluación sobre políticas públicas en el periodo 2013-2017, que coincide justamente con el anterior plan estatal y que también hemos editado hace poco, que va a estar colgado, si no está ya, ahora mismo me hacéis dudar, yo creo que no está, pero vamos, no hay ningún problema, va a estar accesible. Y este último, que está todavía en fase de elaboración, que es el que os decía, de apoyo a la ERES. Tenemos un Twitter que ha duplicado, tenemos un boletín que ha duplicado el número de suscriptores con 3 números, y tenemos un Twitter que también va creciendo, tenemos ahora 400 y pico y también hemos duplicado en un año, ¿no? Y bueno, esto lo paso muy rápido, son sitios donde hemos ido o a explicar algunas actividades de rehabilitación o la propia marcha del propio proyecto a lo largo de los últimos años. Ahí aparece también el año pasado, este año con la Cátedra Zaragoza Vivienda, ahí tenéis precisamente a Belinda, estuvimos en Sestao en el final de un proyecto, este año hemos estado en la reunión sectorial que se hizo a final de agosto con el director general de Vivienda, congreso de registradores, revisión, en fin, en un montón de sitios. Y bien, acabo un poco este spot, un poco largo, este anuncio publicitario, recordando precisamente con el diseño del logo lo que queremos ser. Queremos ser esa atalaya, ese faro que mire un poco hacia adelante lo que va a pasar y lo que está sucediendo. También queremos ser un punto de encuentro, un receptáculo de información sobre buenas prácticas e iniciativas y, como os decía, una referencia en el sector por ser fuente de información rigurosa y
ser algo más que los más listos del lugar, tratando también de movilizar, de ser una plataforma para la acción. Bueno, y además del spot publicitario, antes de entrar propiamente, hay un pequeño spot, no, spot ya no, no sé cómo llamarle, sería un preámbulo para recordar un poco lo que ha ocurrido en los últimos años en nuestro país, en donde efectivamente, aunque sean ejemplos un poco exagerados y caricaturescos, ha habido en la cultura urbanística de los últimos 20 años pues una serie de ejemplos de este tipo que, bueno, es mejor no recordarlos, porque como dice un amigo mío, a veces si uno mira mucho una cosa de esta se acaba pegando. No hay que mirar determinado tipo de arquitecturas o de ejemplos porque se acaba pegando. Pero también en nuestra propia ciudad, donde llevamos desde el año 89 trabajando en políticas activas de fomento de la rehabilitación, también tenemos nuestro propio ejemplo de cómo se pueden hacer algunas cosas. Bueno, estos son unos terrenos sobre los que se han intentado levantar 28.000 viviendas, que son todas las viviendas que hay en Huesca y Teruel juntas. Esto es lo que había en el 2014 y puedes decir, bueno, ¿se habrá terminado? Pues no, porque esto es de hace un par de meses y sigue ahí. Es decir, que también en una ciudad como Zaragoza han pasado estas cosas. Bueno, no hace falta que nos demos muchos latigazos, pero sí ser conscientes de ese periodo entre el 87 y el 2006, en donde hemos llegado a tener una superficie artificial nueva de 307.000 hectáreas, llegando a 1 millón. Hemos hecho tantas en este periodo como toda nuestra historia conocida desde los romanos y un poco antes, ¿no? Los efectos económicos, el sistema regulatorio, en fin, todo lo que ha ocurrido son palabras e ideas del artículo que viene ahí abajo de José Luis García Delgado en El País. Bien. Zaragoza, que puede servir de ejemplo, seguro que hay otros sitios. En el periodo 86-2001, las manchitas de color azul clarito responden a suelo urbanizable, que finalmente pues, se ha urbanizado. De hecho, la zona que veíamos antes, bueno, es esta, que va a salir ahora, pero bueno, ya veis que hay unas cuantas. Y no lo he podido juntar. Las amarillas son las que se han calificado y en buena parte terminado entre el 2001 y el 2008. Eso en números, mientras que la población creció apenas un 12%, que por cierto esa población mucha de emigrante ahora ya se han ido buena parte, ahora mismo estamos respecto del año 2000 un 3 o un 4% por encima de población. Pero mientras ocurría eso, fijaros el aumento de suelo residencial nada menos que del 40%, suelo productivo un 500 y suelo terciario un 900. Es decir, es una clarísima desproporción entre las necesidades reales de la población y lo que luego ha ocurrido. Esto son todos los edificios de más de 50 años de la ciudad de Zaragoza. Lo comento siempre porque a día de hoy todavía no se ha hecho, o sea, este plano lo hizo un becario en prácticas, de un estudiante que ahora ya es arquitecto y dentro de unos días doctor, en Zaragoza Vivienda, porque en todo el tiempo pasado ningún funcionario técnico del ayuntamiento habíamos sido capaces de visualizar de esta manera tan clara la edad de la edificación. Hizo uno de 50, 40, 30, etcétera. Pero bueno, esto no hace más que visualizar algo de puro sentido común, y es que esa corona de los años construida en torno al casco antiguo, que es un casco antiguo de 180 hectáreas, junto con el de Sevilla, es el más extenso de España. Alrededor de todo eso, en los años 50-60, como en tantas ciudades españolas, polo de desarrollo, etcétera, se construyeron una serie de polígonos que luego tendremos ocasión de verlos. Pero este es un poco el objeto del trabajo de otra parte de gente que hemos estado primero en los centros históricos, analizándolos, trabajando sobre ellos, primero para detener el deterioro y luego también para preservar en algún caso valores patrimoniales, reforzar la cohesión social, favorecer la actividad, en definitiva, tratar de mejorar la calidad de vida de las personas.
Y eso mismo lo hemos hecho unos años después, desde el año 2001, en los polígonos de los años 60. Bien, este preámbulo, por así decirlo, para enmarcar lo que es el objeto fundamental de la charla, que todo es objeto de la charla, que es una reflexión primero de carácter general de lo que está ocurriendo en España, para acabar en Zaragoza con un poco la frase que va a atravesar toda la reflexión, que es de la rehabilitación edificatoria a la regeneración urbana. Luego espero que a lo largo de la charla quede claro. Patricia, ¿me podrás recordar a la hora más o menos? Me das un toque, porque creía que iba a poner el reloj, pero no lo he puesto. Bien, lo vamos a ver, unos antecedentes, esto va a ir rápido, no os preocupéis. Esto va a ser básicamente la experiencia de Zaragoza, donde no me voy a detener tanto en los ejemplos, que los veremos, pero un poco rápido. Me voy a detener mucho más en esto, en el fundamento, qué hay debajo de los resultados. Porque a mí me parece mucho más importante que los propios resultados, que tienen importancia, además, en fin, arquitectónicamente tienen un cierto valor, bastante, en un poco lo que hay debajo de esa gestión. La rehabilitación, hay muchas maneras de explicar la rehabilitación urbana. Estas son imágenes que vengo poniendo desde hace ya bastantes años. Podía explicarse de muchas maneras, pero yo suelo un poco identificar dos. Una, algo que ocurrió a mitad de los años 50 del siglo pasado, los congresos CIAM, que en un colegio creo que se puede decir lo que son los congresos CIAM, se dieron cuenta algunos compañeros nuestros en los años 50 que como no se parara de alguna manera el deterioro de los centros históricos en Europa en general, se estaba produciendo un fenómeno de deterioro que podía acabar mal, y también porque se tenía la idea en ese momento de que la arquitectura, el urbanismo, lo resolvía todo, se podían hacer polígonos, se podía extender, es decir, una especie de idea del crecimiento indefinido cuando la palabra sostenibilidad ni se nombraba. Es decir, estamos hablando del año 1950. Pero también se puede analizar de una manera más evolutiva. La rehabilitación urbana como un proceso evolutivo, vamos un poco a verlo. En un principio lo que se intentó es salvaguardar lo más valioso, lo que se consideraba más valioso, las iglesias, los palacios, es decir, aquello que tenía, por así decirlo, una consideración de valor histórico patrimonial. ¿Qué pasó? Que cuando ya se empezó a hacer eso, nos dimos cuenta de que alrededor de esos edificios singulares había otros, bueno, pues que podían estar mejor o peor. Estos son dos ejemplos de Zaragoza que tienen ahora un buen aspecto, pero no siempre lo han tenido así, ¿no? Y además permitió comprobar las brutales transformaciones que habían ocurrido en los centros históricos de nuestro país. La imagen de la izquierda es el centro histórico de Valencia, y no hace tanto de eso, y la de la derecha es una parte de nuestro centro histórico de Zaragoza. Es decir, que además de ver lo que pasaba en los entornos de los edificios, nos dimos cuenta de que había otros problemas de carácter físico, por supuesto, pero también social. En definitiva, un poco la evidencia de que la corrección de esos procesos no podía abordarse solo desde la óptica de lo físico. Se ha ido configurando una teoría y práctica de la rehabilitación y regeneración urbana como una verdadera opción urbanística distinta del crecimiento que tiene en la ciudad existente su objeto principal. Eso es como entendemos algunos la rehabilitación. Este esquema, que todavía es vigente, aunque recordaba estos días preparando la charla que llevo más de 15 años poniéndolo, Patricia se ríe, pues el caso es que sigue teniendo vigencia. En el eje central del marco normativo que rodea la rehabilitación está la legislación urbanística, desde el año 76, por no remontarnos más allá, pero sobre todo desde el 76, con sus instrumentos de verde conservación, declaración de ruina, los catálogos, planes especiales. A la izquierda tenemos las políticas de fomento tradicionales que desde el año 83, que es cuando yo nazco a este mundo de la rehabilitación, empiezan a haber una serie de ayudas, de incentivos, etcétera, para fomentar la rehabilitación. Hasta el año 83, la palabra rehabilitación era completamente ajena un poco a los usos habituales del sector, ¿no? Y a la derecha, una cosa que yo he llamado legislaciones concurrentes,
y que en algún momento han tenido una gran importancia, en otros menos, pero la Ley de Patrimonio Histórico Español, en los momentos iniciales de los cascos antiguos, fue muy importante y muy decisiva. No digamos nada, la Ley de Propiedad Horizontal, que sigue vigente, la de los años 60, o la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ahora también está modificada, en fin, desde hace algunos años, pero que en su momento también fue un elemento retardador de políticas de rehabilitación, o la legislación fiscal que ignora prácticamente a la rehabilitación, o la propia legislación técnica que poco a poco, en la parte final de las normativas de nueva construcción, aparece un apartadito, más o menos, de rehabilitación, pero que sigue sin contemplar la rehabilitación de frente y de una manera bien distinta. Y un poquito más tarde aparecieron las ayudas en clave eficiencia energética, esto es más reciente, por eso decía que, en definitiva, este esquema vale para los años 90, 80 y tantos, 90 del siglo pasado, pero es que sigue sirviendo prácticamente igual. Se ha añadido una línea de ayudas, que luego hablaré un poco, de IDAE sobre todo, a nivel estatal, y luego una de estrategias, pero sobre todo de ayudas que vienen de fondos FEDER, que directamente desde Hacienda bajan directamente a los ayuntamientos, que también, si puedo, hablaré un poquito de ellas. Bien, ¿qué ocurre? Pues la de la izquierda es la zanahoria, el estímulo, el fomento, etcétera. La del centro es una cosa más pasiva, más de protección, más a la defensiva. Y la de la derecha es una legislación o unos elementos que pueden o favorecer o dificultar. Según cómo se traten determinadas cuestiones en estas legislaciones concurrentes, pueden ayudar mucho o pueden todo lo contrario, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues que no hay unión, no hay enlace entre esos tres ejes troncales, no lo hay. Y ha habido un intento, la Ley 3R del año 2013, que luego se reconduce al texto refundido del 2015. Y yo creo que eso fue un error, fue un error el reconducirlo a una legislación urbanística, porque la Ley de las 3Rs, en las que tuve alguna cosa que ver, no mucho, pero algo nos llamaron a una serie de personas, nació con una vocación bastante transversal que tocaba, pues, ley de propiedad horizontal, tocaba arrendamientos, tocaba cuestiones fiscales, LOE, código técnico, el informe de la evaluación, en fin, una serie de temas de carácter, pero luego al reconducirlo todo a la legislación urbanística se lleva a una legislación instrumental muy definida, que no es necesariamente comprensiva de todo lo que ocurre ahí, porque lo urbanístico nada tiene que ver, con temas de fomento o con otros temas que pueden aparecer. Bien, las características en aquel momento, y si lo traigo aquí es porque yo creo que sigue habiendo algo parecido en otros tejidos, es que se pasó de la conservación individual, edificio a edificio, a una rehabilitación de carácter más urbanístico. Del deber de conservación, el palo, se pasó a un cierto, a un fomento, la zanahoria, ¿no? De la intervención exclusiva en áreas de interés histórico-artístico al inicio, se pasó también a la intervención en áreas degradadas del tejido urbano. Y de la descoordinación legislativa sectorial, que cada uno iba por su lado, a los intentos de una visión integral de la rehabilitación. Esto yo lo ponía hace 15 años y valía para los cascos antiguos. Pero si lo pensáis en clave tejidos de los años 50-60, seguramente sigue valiendo, o al menos me parece que sigue valiendo. Conclusiones. En la revitalización de los centros, la escala más, debe plantearse en el marco de la discusión de la ciudad. Es imposible trabajar, hablo ahora de los centros históricos, pero vale para los tejidos de los 50, analizar un trozo de una ciudad sin contextualizarla en un estudio más amplio. Pero la escala de intervención sí que es el barrio la más aconsejable. El planeamiento se demostró un marco adecuado para el diagnóstico, pero no así para la implementación de las políticas que hacían falta. La rehabilitación generalizada se extiende desde el origen a determinadas políticas de vivienda, y ese pecadillo, llamaríamos, o ese déficit de origen lo seguimos arrastrando. Es decir, seguimos identificando la palabra rehabilitación, aunque se le llame urbana, con la rehabilitación exclusivamente residencial, no dándonos cuenta que en el conjunto de la ciudad hay más usos que la vivienda, con ser, como es lógico, la vivienda muy importante.
En los procesos de rehabilitación donde la población es marginal o vulnerable o hay problemas de cierta debilidad, es necesario crear órganos de gestión lo más estable posible que coordinen toda la acción pública. Y también hay una llamada de atención a algo que ocurrió entonces: al no poder controlar adecuadamente las plusvalías que generaba la acción pública con sus cuantiosas inversiones, se produjo unos efectos indeseados que en aquel momento nosotros siempre hablábamos de la triple conservación de los usos, de las tipologías y también de las poblaciones. Y esa triple conservación, que era una de las cosas que venía de la doctrina un poco de Bolonia, de los primeros centros históricos, no siempre era posible. Si insistías en mantener el uso, fallaba la tipología porque a lo mejor no se adaptaba a los usos más modernos, o si fijabas el objetivo en la población, en fin, esa triple conservación, que es deseable, no siempre ha sido posible. Bien, esta diapositiva, que además me he dado cuenta ayer que está ya superada, porque volvemos un poco a la ciudad de Zaragoza. Aquí dice que desde el año 89 venimos hablando de hacer políticas de fomento, ya estas cantidades están superadas, luego lo vamos a ver. Primer periodo de lo que ha sido todo un programa, y coincide, en fin, con mi incorporación. Yo me incorporo a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda nada menos que en el año 89, y un primer periodo, el ámbito es centro histórico y edificios catalogados de todo el término municipal. Las ayudas se hacían en función de 6 factores: emplazamiento y catalogación, y luego condiciones socioeconómicas de los solicitantes, en su momento compatibles con otras ayudas de los planes estatales. Y las obras eran sobre elementos comunes, también privativos, priorizando las que se hacían simultáneamente. Y todavía en aquel momento, en ese periodo 89-2001, que son casi 10 años, vagamente en el marco de otras iniciativas más o menos integradas, como lo que llamamos nuestro PICH, Plan Integral de Centro Histórico. En aquella época, en el conjunto, y de una manera muy simple y muy simplificada, había diferentes tipos de estrategias o de planteamientos. Se les llamó así: plan protector, pues el de Salamanca, plan norma, plan urbanístico, plan gestión, plan proyecto, en el que se fijaba mucho la recuperación al valor del propio proyecto arquitectónico, o plan integrador, donde más o menos podríamos llamar, hubo 3 ejemplos: Vitoria, Gijón, Zaragoza. También había políticas de fomento, como sigue habiendo, y programas integrados como el de Vitoria y el PIC de Zaragoza. El PIC de Zaragoza, que empieza en el año 97, tiene un primer periodo hasta el 2004, tiene una fase de evaluación, una segunda 2005-2012, y estamos un poco en la última, 2013-2020. Pero fijaros un poco qué tipo de programas son los que hay ahora. 180 hectáreas, 45.000 habitantes. Primer programa, participación, convivencia y cohesión social. Segundo, servicios públicos y equipamientos. Tercero, infraestructuras, escena urbana y patrimonio. Cuarto, uno más, suelo y rehabilitación de vivienda. Y último, quinto, comercio y turismo. Estos 6 programas, si no tuvieran las imágenes que tienen, los podríamos poner en cualquier barrio de los años 50-60 de los que ahora mismo pudiéramos estar empezando a intervenir. Pero fijaros un poco cómo se ha evolucionado de aquello que despectivamente se decía la ayuda a la piedra, que yo, por cierto, en 30 años no he dado ninguna ayuda a ninguna piedra, porque en Zaragoza no tenemos piedras, tenemos enfoscados, tenemos barro, pero no tenemos piedra. Pero bueno, se decía de una manera despectiva en el sentido, y no es exactamente verdad, lo que se ha ayudado es a mejorar la calidad de vida de las personas, muy centrados en conservación, en accesibilidad, y más adelante hemos puesto el acento en el tema energético. Dejamos los centros históricos y pasamos, por así decirlo, de una manera en este viaje raro, a ver cómo es el parque residencial en Europa y en España. El parque residencial en Europa, con estas grandes cifras, resumen, ya lo hemos oído 1000 veces, es responsable del 40% del consumo de energía, del 36% hay entre 50 y 125 millones, que es un margen bastante amplio, de personas que no viven en sitios que reúnan unas mínimas condiciones de confort.
se prevé, o mejor dicho, prevé, ¿no? Desde el 90 al 2012 ha habido un crecimiento real de consumo de casi el 13%, en fin, ahí hay unos datos arriba, ¿no? Y abajo, los efectos que produce el aumentar el rendimiento energético de los edificios, que como digo ahí es una forma de las más rentables para alcanzar los objetivos climáticos y de dependencia que tenemos en la Unión Europea, que más del 70% de la energía que consumimos viene de fuera. Y España en concreto es uno de los países más dependientes. El diagnóstico de España. Bien, esta imagen, me hace gracia porque ¿identificáis esta imagen? A ver, los que me hayáis oído ya más veces os calláis. Vitoria, muy bien, punto para la señora. Vitoria, no es que sea ni porque es una ciudad que realmente empieza a tener muchos valores. A mí, bueno, es una imagen que no es mía, es de un colega del Ministerio de Fomento, pero me hizo gracia un poco cómo esta imagen la contrastaba con esta, porque de alguna manera decía, bueno, quizá tengamos un poco la idea de un casco urbano donde empieza a haber un poco cosas más modernas, peatonalizaciones, bicis, tal, pero la realidad de nuestro paisaje urbano es esta colección de fotos que voy a pasar rápido, de Getafe, de Valencia, Alicante, Castellón, Pamplona, un conjunto de los alrededores de Pamplona. Bueno, esto ya os sonará un poco más, Santander, Quinta Porrúa, en fin, estos barrios que los he cogido, no sé si, espero que existan, porque los he sacado de Google, de mis paseos en Google, pintores montañeses, Sisto Obrador. Si no pusiera la imagen, me valdría en otra charla para decir que es Castellón, o Zaragoza, me da igual. Descubrí esto que ya lo comenté el año pasado, es un estudio de Alfredo Medina Sáinz, que yo lo he visto, está en internet, está ahí, he puesto la referencia, en donde se referencia toda la vivienda oficial que se hizo en su momento y, bueno, da una idea de una cierta importancia, porque estamos hablando de aproximadamente, de promoción oficial, 3.939 y de un total de viviendas que se iban haciendo en esos años. O esto que me hizo gracia, que podría estar en cualquier otra ciudad española, pues de las diferentes promociones, desde la obra social de la Falange, promociones religiosas, la obra sindical del hogar, pero bueno, de nuevo ahí con esa cifra bastante importante. Y, perdona, ¿de dónde he sacado? Esta información, pues mira, está, aparte de que se quedara el PDF por aquí, estudiosgeográficos.revistas.csic, pero ya digo que esto se va a quedar. Esto yo creo que si pones la promoción oficial en Santander o el autor, Alfredo Medina Sáinz, te aparecerá. Y buceando también, y luego hablaré un poco de ello, vi otro, porque pensé, bueno, Santander, la siguiente ciudad en Cantabria, Torrelavega, y me encontré con este área de la inmobiliaria, que al principio me llamó la atención el nombre, que no sabía muy bien de qué estábamos hablando, y hay un trabajo, no sé si hay alguien aquí, me gustaría contrastar con si estáis alguno o alguna que estéis trabajando, porque a mí me parece interesante lo que he podido ver también en Internet, ¿no? Bien, este sería un poco ese paseo rápido que hemos hecho por toda España y en algún caso un poquito más cerca en aquí. El resumen de los principales retos de las características de nuestro parque residencial, que sirven en unos sitios más y en unos otros. Primero, el parque residencial español es complejo por dos cosas, porque hay mucha vivienda secundaria en relación al total, hay mucha vivienda vacía, nada menos que el 13,8, que eso es una cifra muy grande, hay carencias de origen en el sentido de edificios, por ejemplo, de 4 plantas o más sin ascensor. Hay 13,8 millones de viviendas anteriores al año 80, que se dice pronto, lo cual quiere decir que muchas de ellas, por no decir la mayoría, no tienen ningún aislamiento. Hay también factores de climatología, que algo comentaré, y luego hay una cosa muy importante también, lo sabemos todos, la estructura de la propiedad. Es el país, no el único en Europa, porque ahora mismo los países del este se están reconvirtiendo a la propiedad horizontal, pero es uno de los países en donde tenemos un mayor índice de propiedad horizontal. Bueno, en propiedad primero, privada, y luego en propiedad horizontal.
La otra cosa es también la falta de disponibilidad de financiación y de créditos adecuados a las comunidades de propietarios que están lastrando y mucho, incluso la escasa voluntad de rehabilitación que tienen algunos propietarios. Está apareciendo un crecimiento preocupante en los últimos años. Esto es lógico. Si vemos la curva de aumento del coste de la electricidad, que ha subido un 100% en 10 años, vemos la bajada de los salarios, en ese cruce de esas dos rayas aparece una cosa que se llama clarísimamente pobreza. Pobreza en primer lugar y en segundo lugar energética, y esto hay muchas maneras de solucionarlo, formación, etcétera, hay muchas, pero hay una muy clara que pasa por la rehabilitación lo más rigurosa posible de los edificios, ¿no? También modelo público de incentivos apoyado exclusivamente en la subvención. Esto que aparentemente podía ser algo positivo se está demostrando como no precisamente. Barreras culturales, escasa predisposición a mejorar lo común y sí lo privado. Es decir, vemos en muchos de estos polígonos cómo dentro de las viviendas la gente lo mejor que puede va adaptándolas a sus necesidades, pero no pasa lo mismo saliendo de la República Independiente de mi casa, ya el felpudo ya es de ya casi, en fin, hasta llegar al portal de la calle, ¿no? Es decir, hay una escasa predisposición a realizar obras en los elementos comunes. Y luego también una ausencia de marcos estratégicos territoriales. Esto lo venimos diciendo, insistiremos más y seguramente Patricia también. Es decir, funcionamos a golpe de calcetín, a golpe de calentón, pero no hay verdaderos marcos estratégicos autonómicos y locales para la planificación de la rehabilitación y la regeneración urbana. Bien, bueno, el tema del clima, en esta estadística, claro, vemos toda Europa y sale que el consumo por metro cuadrado pues es de los más bajos, claro, es que España está al sur, pero es que España tiene muchos trozos diferentes. Nada menos que 11 millones de viviendas están en un clima continental, digamos que letra del código, del código técnico C, D o E. Y 6 millones, que no está mal tampoco, pero vamos, muchas menos, que son la España más cálida, de la costa mediterránea, Andalucía y las islas. Pero claro, conviene saber que cuando en Europa nos analizan así, la realidad es que en esa zona central los consumos energéticos en algunos casos son tan altos o más que los del centro de Europa, ¿no? Bueno, y ahora unos datos. Esto, si os sirve de ayuda, estos son tablas que cada uno se puede hacer de su pueblo, de su ciudad o de donde quiera a partir del INE, Instituto Nacional de Estadística. Luego vais a ver algún ejemplo de aquí, pero para que os hagáis una idea y lo referenciáis. En Zaragoza, de 326.930 viviendas, 183.000 son construidas entre el 40 y el 80. Representan, acordaros de esta cifra, el 56,10. De estas, 55.000, es decir, un porcentaje que es casi el 30%, no tienen ascensor. Pero lo grave no es que no tengan ascensor, es que 44.000 de ellas están en edificios de 4 o más alturas. No, de 4 o más alturas. ¿Sí? Bueno, esas verdes es que están mal. Bien, Cantabria, bueno, allí en la otra, para que nos acordemos, eran viviendas principales y no principales. En el caso de Zaragoza, esto prácticamente no hay muchas. En el caso de Cantabria tiene más importancia porque tenéis nada menos en el conjunto de Cantabria 121.000 viviendas secundarias, es decir, que un 34% son vivienda de ocupación o eventual, turística, etcétera, que es un porcentaje evidentemente alto. Bien, de las 368 de toda Cantabria, 129 de nuevo están entre el 40 y el 80, pero tenéis un porcentaje más bajo que el de Zaragoza. Es importante, el 35,98, pero no es tan alto como el de Zaragoza. Bueno, y aparecen pues un poco las mismas cifras, no me voy a entretener. De nuevo hago la llamada de atención de que en toda Cantabria hay 87.000 viviendas en edificios de 3 o más plantas, es decir, el 24% del total, que no está tampoco nada mal. Esta sería con viviendas principales, no me voy a entretener porque si no me entretengo mucho. Y esto Santander Capital, en donde de las 92.000 viviendas, siempre censo del 2011, aquí baja un poco el peso de la vivienda secundaria, baja un 20%, pero 51.600 vuelven a ser del 40-80. Y aquí
vuelve a haber un porcentaje más alto similar al de Zaragoza y al de otras capitales españolas. De esas, 22.300 no tienen ascensor. Y de nuevo, el problema no son esas 22.000, el problema son las 18.900 que están en edificios de 3 o más plantas. Es decir, que hay una cantidad todavía importante de esas, y en total hay 26.000 que no tienen. De nuevo, una referencia en este caso con Andalucía, estáis por debajo en los temas de accesibilidad, afortunadamente para vosotros. Y ante estos problemas más o menos generales, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues se ha hecho, primero, como es iba a decir, de sentido común, estudios sistematizados, no vale, o sea, sistematizados del parque de viviendas existentes. Y ahí añado a la derecha físico / social, es decir, siempre es un doble análisis, siempre que hablemos de rehabilitación, a cualquier escala, un edificio, 10 edificios, un barrio, una ciudad, una región, un país, siempre vamos a mezclar características físicas, en términos generales, con características sociales. Lo siguiente, lo habitual que conocemos, políticas de fomento y algún intento de programas integrales como la Ley de Barrios, que el otro día Arnau os explicó un poco los últimos coletazos, y también un intento de algo parecido del programa Isartu País Vasco, que también está un poco ya superado. Hay todo un conjunto también de estrategias que hablará Patricia, no me entretengo, y de proyectos integrados. Y luego hay, y fijaros ahí, he destacado la palabra estrategia y aquí la palabra rehabilitación. Y aquí va a depender un poco del mayor o menor grado de intervención. Un grado suave o relativamente escaso podría ser prácticamente un mantenimiento. Un edificio tiene un deterioro, pues hay que mantenerlo, pero si aquello le dejamos más de la cuenta, entonces ya pasamos a rehabilitación. Y si ya estamos aquí, el paso siguiente es la remodelación, que tal y como la entiendo yo y como la entiende el plan estatal, es tirar un edificio y construirlo de nuevo. No nos dejemos engañar, las palabras, como digo yo, no son importantes. Lo importante es que se hace en nombre de las palabras. No es que a mí esto de la rehabilitación me gusta mucho y hacemos remodelación de barrios y consiste en tirar barrios y hacerlos nuevos. Bueno, pues que se sepa que eso es lo que están haciendo. Y de hecho hay ejemplos también por ahí. Por ejemplo esto, remodelación / renovación, derribo y nueva construcción, el programa de revivir los barrios de Cataluña o el barrio Beurco de Baracaldo, que también veremos alguna imagen. Bien, paso un poquito rápido porque algunas de estas cosas están superadas. Luego hablará, creo, Patricia, del inventario del País Vasco, que es muy interesante porque fue a raíz de una metodología de trabajo de la Escuela de Madrid. Intervino Tecnalia, intervino el grupo de arquitectura y un grupo del País Vasco. Hicieron la primera diagnosis de una comunidad autónoma de barrios vulnerables. Lo dejo ahí. Y en la misma línea, un poquito más simple, porque los factores que analizaron es lo mismo, pero para la Comunidad de Valencia, todo eso está en Internet, es decir, ponéis visor espacios urbanos sensibles y los 400 o 500 y pico municipios que tiene la comunidad, tenéis a escala de sección censal su caracterización. Esto lo paso rápido, pero me detengo solo para de nuevo recordar que la clasificación, el conocimiento de lo que queramos analizar siempre va a ser una mezcla de factores físicos y sociales. Fijaros, de un montón de indicadores que aparecen ahí arriba, 94, se ve que solo 10 tienen un cierto valor un poco diferencial y los que están en rojo hacen en relación a lo físico, densidad, estado del edificio, malas comunicaciones, etcétera, y 4 de ellos o 3 de ellos tienen que ver con las características socioeconómicas, el nivel de envejecimiento o el nivel de inmigración. Pero en definitiva, de esos 10 factores, con esos 10 manejados aparece la clasificación. Esto es lo mismo, pero con menos factores. Los residenciales, ahí los veis, en fin, esto lo explicará, voy a pasar más rápido. Proyectos integrados que ella va a intervenir. Y de nuevo, muy rápido, la misma idea. Se analizan con una serie de factores de tipo físico y de tipo socioeconómico una serie de indicadores, con lo cual se delimita la mayor o menor vulnerabilidad
en todo Madrid, apareciendo pues una serie de barrios que permiten a las administraciones saber cuáles son las más urgentes. Lo mismo, bueno, esto sigue siendo Madrid y, bueno, pues aquí está las diferentes clasificaciones en función. Barcelona, algo parecido, vuelve a aparecer toda una clasificación de vulnerabilidad urbanística según la aparición de uno o más factores. Todo lo que tiene que ver con envejecimiento, un mapa out, cuando lo quiero mezclar, en fin, todas estas técnicas son las que en estos momentos se están haciendo en muchas ciudades, no en muchas, en unas pocas, lamentablemente, para conocer de alguna manera el estado de sus edificios, el estado de sus barrios, en una clave en general más próxima a la regeneración urbana que a la rehabilitación edificatoria. Es decir, el problema que quieren detectar es de vulnerabilidad urbanística, dicho así, ¿no? Zaragoza, algo parecido, no me entretengo, un intento de DUSI que no salió. Y más estrategias, las típicas de fomento, IDAE, que sabéis que se centra exclusivamente en temas de energía, la ley de barrios, la estrategia de Castilla-León y finalmente la SEDUSI, que también va a hablar. ¿Qué ha ocurrido en el periodo 2013-2017 del anterior plan? Pues ha ocurrido que mientras hay eso que hay a la izquierda, 6 millones de viviendas de más de 50 años, en fin, todo lo que aparece ahí, realmente a nivel de ayudas del Ministerio de Fomento ha pasado esto. Ha pasado que ha habido dos tipos de intervenciones. Las intervenciones en ARRUS, que han servido para rehabilitar 48.196 viviendas, que por cierto son tantas como las que ha rehabilitado el IDAE en toda España, aunque luego se han concentrado en 4 regiones. Y 141.000 de rehabilitación edificatoria, que son estas ayudas un poco lluvia fina que se dan en todos los en edificios de una determinada antigüedad en diferentes ciudades. Bueno, el resultado en Cantabria, en lo que han sido ARRUs, realmente ha habido un solo ARRU, que no sé ahora mismo situar, con 0 viviendas a rehabilitar, 0 a renovar y 20 viviendas que no sé muy bien. ¿Perdón? Puebla de Laredo. Bien, luego hay un dato un poquito más esperanzador, porque estos son los datos que los pude contrastar el año pasado con el director general, porque lo facilitó su dirección general, naturalmente, y aquí ya en aquel momento me extrañó. Bueno, hay un dato que llama la atención, accesibilidad, hay un gran porcentaje, se lleva el 58%, que es la media de lo que ha salido a nivel de toda España, con una cifra de 4.090 viviendas, pero sale un presupuesto medio muy bajo, lo cual me da a entender que probablemente no han sido instalaciones de ascensores, sino que habrán sido mejoras más livianas. Pero este tipo de análisis, que esto normalmente no se suele hacer, se suele dar el dato de cuánto hemos dado de presupuesto, cuánto hemos dado de subvención, pero este tipo de análisis es lo que hemos pedido a las diferentes comunidades autónomas y que en el caso de Cantabria pues da estos datos. Os decía, el plan Parer, esto ya no estaba actualizado, estos son unas 40.000 viviendas, pero de nuevo 270 Cantabria, vamos, 10 veces más que en Aragón, 27, o sea que… Pero 4 comunidades autónomas, o 5 mejor dicho, se llevan prácticamente el 92%. Esto, la única explicación es que el sector profesional, porque así me lo han confesado, me dijeron que, por ejemplo, a País Vasco casi no habían ido, que a Navarra habían ido alguna vez, pero que en definitiva en Asturias se da un fenómeno curiosísimo. Ya ves que Asturias, nada menos que 5.172 viviendas. Es decir, que es porque en el norte hace más frío, es porque en el norte hay mejores profesionales que están preparados para resolver lo que pide el IDAE, que es bastante exigente. La realidad es que prácticamente en algunos lugares de España es 0 y en otros pues hay nada menos que 9.260 viviendas. Bueno, la SEDUSI, solamente la SEDUSI, me imagino sabéis, estrategias de desarrollo sostenible urbano integrado, han sido como la última lotería en esta materia. No ha gastado ni un euro, ni uno, en rehabilitación de edificios. Sí que ha gastado muchísimo dinero, afortunadamente, en otro tipo de equipamientos, otro tipo de actuaciones. No discuto la ventaja, sí discuto que no haya tenido en cuenta para nada los temas de rehabilitación, porque el objetivo número 1, confesado por los responsables de Hacienda, que son los que han gestionado esta política urbana,
es que había que gastarlo todo y que no volviera ni un euro a España. Pero esta cifra es 4 veces la cifra de todo el plan estatal dedicado a vivienda. Es decir, que 1.366 millones de euros los gestiona una subdirección general de fondos europeos que ya os podéis imaginar es muy experta en ciudades, en vivienda, en rehabilitación, etcétera. Lo digo con cierta coña porque realmente no sé encontrarle otra. Bueno, otra cifra, el sector pegó el bajón que todos sabemos, que no hace falta que nos lo recuerden, que empieza a remontar ligeramente con unas subidas un poco significativas ya en el 17, pero veis que la rehabilitación sigue estando ahí, según datos de visados de colegios de arquitectos técnicos, que también es otro tema que daría para otra charla. Este informe es el que decía que hemos terminado y que va a estar colgado en nuestra página y que es un informe que analiza este periodo. Las fuentes que hemos tenido son las Direcciones Generales de Vivienda, no está hoy Francisco, pero se lo transmites ya a tu Dirección General, que fuiste de las 10 que contestaron en tiempo y forma, las de País Vasco y Navarra, la proporcionada por el Ministerio de Fomento, como es lógico, que tampoco creéis que tenía más información de la económica, la de IDAE, que también la tiene muy bien, y la proporcionada por el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, que tiene 2 fuentes. Los visados del Colegio de Aparejadores, los proyectos para según qué cosas de vivienda libre de arquitectos y nada más. Y los 2 son dejan bastante que desear. Resultados globales de ese análisis. De todos los programas que hemos visto, del programa de rehabilitación edificatoria, a ver si lo consigo, ya ha salido antes, 140.000 más 43, más 17 de Navarra, nada menos, y 64, estas son todas las rehabilitadas, pero luego las que tienen algún tipo de rehabilitación de eficiencia energética ya bajan nada menos que un 28%. Eso quiere decir que no viene ahí, pero el 50 y tantos por ciento, 50 un poquito más, han sido destinadas a accesibilidad y el resto, 20 y tantos largo, a conservación. De este dato nos fiamos. A pesar de los datos, nos fiamos. Pero lo hemos sacado del Observatorio de Vivienda y Suelo. Bueno, sí, la otra fuente son las licencias municipales. Seguro que algunos de los que estáis aquí todavía, rellenáis porque es obligatorio una ficha que se llama CE1 cada vez que se entrega a un ayuntamiento una licencia de obra mayor. Esa ficha es del año 60 y en el mismo paquete mete restauración, ampliación y rehabilitación, palote cruzado. Así está la estadística, con lo cual hemos tenido que hacer un montón de suposiciones, en fin, y hemos llegado a la conclusión de que de todas las que no pasan por el filtro de la obra pública hay unas 7.500. En cualquier caso, estamos hablando de que en 5 años, que es el periodo analizado, hay 15.000 viviendas año, no las 25 o 30.000 que en muchas charlas nos están diciendo, hasta yo mismo lo he dicho hasta ahora. Pero ahora ya sabemos que estaremos en ese entorno. Y si somos un poco más optimistas, podemos llegar a 22.000 si consideramos las que no pasan por el filtro público. Bien, en términos de demanda, hemos notado también una cosa que nos ha llamado la atención, la diferencia entre considerar la demanda en términos el ahorro en términos de demanda o en términos de consumo. Eso quiere decir que esto está calculado con las certificaciones energéticas que hacemos muchos arquitectos, que hacéis, y la otra está calculada con los consumos medios calculados según la zona climática que corresponda. Y aparece una diferencia que no sabemos muy bien cómo interpretar y que tendremos que darle más vueltas. Bien, en términos de ahorro, pues hemos querido, sale una cifra, pues claro, 178 millones de kilos de CO2, que no sabemos si es mucho o poco regular, y lo que hemos hecho ha sido traducirlo a el número de coches anuales, 62, todo esto es anual, que sería el mismo CO2 que emite un coche que haga 25.000 kilómetros al año. No sé si lo sabéis, pero yo me molesté en mirarlo, en Cantabria cada año se matriculan 10.000. Es decir, que en apenas 6-7 años están saliendo a la calle el mismo número de edificios que se ahorra. Es decir, todo el ahorro en materia de eficiencia energética de todo el país equivale a prácticamente unos poquitos coches, es decir, más bien poco. Pero eso, que es una percepción
que parece evidente. Si vamos ya a otras cifras, el PNIEC, que ha salido, me imagino, a lo largo del curso, es el Plan Nacional de Eficiencia de Energía y Clima Integrado, nos dice a todos los españoles que tenemos que ahorrar en edificación residencial 6.732 kilotep de energía. Bien, de esos, bueno, ahora lo veremos, el ritmo actual es esto, 50 por 10 años, 500, es decir, de 500, luego hay una aclaración y dice que de esos 6.000, 4.754 tienen que ser por eficiencia y 1.976 vendrán de la renovación del equipamiento residencial. Cocinas más eficientes, alumbrado, etcétera. Bien, en cualquier caso, lo que nos estamos diciendo que tenemos que hacer a nosotros mismos en este despacho es 10 veces más de lo que hacemos en este despacho de aquí al lado. O sea, el despacho de Fomento y DAE todo junto, ahí salen 10 veces menos de lo que en el despacho de aquí decimos que tenemos que sacar. Las conclusiones, como en el programa, las podéis sacar. Aquí lo traducimos pura multiplicación y división a número de viviendas. Si seguimos al ritmo actual, que he puesto 25.000 por ser optimista, nos costaría llegar a la mitad del parque que es de los años 40 al 80, que son 13 millones y pico, es decir, la mitad, nos costaría 276 años rehabilitarlo. Bien, vamos a considerar que vamos un poco más lentos y vamos solamente al 25. Serían cifras de este tipo. Con el ritmo PNIEC, que es 120.000 viviendas de media al año, que ya vale, que es multiplicar por 4 y pico el ritmo actual, bueno, pues estamos en cifras un poquito diferentes, pero siguen siendo cifras considerables. Y el ritmo que nosotros, Grupo GTR, en el informe GTR Ciudades hemos lanzado es este, que nos acerca a conseguir que en el año 2050 prácticamente hayamos rehabilitado la mitad del parque construido antes de los años 80. Puede parecer una cifra muy grande, pero es que en Francia son 450.000, 500.000 viviendas año las que se están rehabilitando en el plan de transición ecológica que han aprobado allí. Ante esta situación, y lo voy a resumir en una imagen, en una diapositiva, daría para más, y que proviene de la reflexión del informe GTR Ciudades, que colocando eso, informe GTR Ciudades, tanto en la página del observatorio como GBC, aparece. Nosotros proponemos un plan estatal interministerial distinto del de vivienda para que tenga un carácter transversal, que tenga 3 ejes como ejes fundamentales. Uno, el primero de todos, facilitar el acceso masivo a la financiación, con otras fórmulas de financiación pública que no sean estrictamente la subvención. Y tenemos un poco ejemplos de cosas que ya funcionan, que es mezclar subvención con crédito. Ya lo hace IDAE y lo hace bien. Lo hace el Ayuntamiento de Santa Coloma y también ha resultado bastante exitoso. La otra es mezclar subvención con aval público. Hay muchas comunidades de propietarios que lo único que necesitan es la posibilidad de un aval para que tengan el crédito. No necesitan una subvención importante, sí necesitan el crédito a 15, a los años suficientes para poderlo devolver cómodamente. O en algunos casos solo con el aval. Perdón. La siguiente es, una palabra clave aquí es concertación, visión estratégica. No puede ser que vayamos gastando por un sitio una cosa, por otro otra. Esto es fundamental y es la segunda línea de trabajo, coordinación entre los distintos niveles. Y luego una cosa también importante, el apoyo a la gestión local, apoyo a planes y estrategias locales y a oficinas de gestión. Esto creemos que es fundamental. Pasamos, por entrar ya rápidamente en Zaragoza, a las, digamos, un poco estrategias que tienen que ver con la rehabilitación, en el sentido de la rehabilitación edificatoria, que ahora la definiremos. Estos son ejemplos. Este es un ejemplo muy paradigmático. El de arriba es el parque de viviendas de Adixa de Cataluña, que estaba así, y lo que han hecho ha sido una labor de mantenimiento y, en algunos casos, de algo más que mantenimiento hasta llegar a la rehabilitación. En el caso del barrio de San Cristóbal de Madrid, este ejemplo es muy claro de lo que queremos decir, porque en el edificio que está aquí delante se tiró y se hizo nuevo,
y el edificio que está a la parte de atrás se rehabilitó, se mantuvo y se rehabilitó. Bueno, pues esa mezcla, rehabilitación y remodelación, hay ejemplos, porque no todo se puede conservar. Aquí había un problema grave de cimientos. Y esto de aquí abajo son el ejemplo que os decía antes, el de la izquierda, la imagen de la izquierda es el programa Revivir los Barrios, mientras se hacen las viviendas nuevas en un barrio de Barcelona, el barrio, no me acuerdo cuál es este, se mantienen las viejas. Y esto es el barrio de Beurco, en donde se mantiene los edificios hasta que se construye 2 veces y media la edificabilidad correspondiente. En fin, es un ejemplo, mal ejemplo desde mi punto de vista, pero sí de gestión. Vayamos o volvamos a Zaragoza. ¿Qué entendemos por rehabilitación edificatoria? Yo a veces lo defino de una manera más sencilla. Es devolver una vivienda que no está en el mercado al mercado. Es decir, una vivienda que se ha quedado obsoleta por diversas razones, que se mantiene pero que no está en el mercado y que solamente acuden a esas viviendas las personas que no tienen otro remedio que acudir ahí. Pero ¿qué es la rehabilitación? Una intervención en uno o varios edificios que va más allá de las obras de conservación para su adecuación estructural, si hace falta, y funcional, con la finalidad de su adaptación parcial o totalmente a las condiciones y exigencias de un edificio de nueva planta. Es decir, lo que pretendemos es que un edificio como este, que está ahí, que se tiene afortunadamente, que se conserva, pero que no reúne una serie de condiciones, vuelva al mercado y sea un edificio que realmente pues, tenga ascensor, tenga aislamiento, tenga instalaciones adecuadas, etcétera, etcétera. Esto es lo que hemos entendido en Zaragoza por rehabilitación edificatoria. Regeneración urbana, lo explicará mejor Patricia, lo dejo porque tiene otras connotaciones. Y renovación urbana, vuelven a aparecer un poco los ejemplos, el barrio se llamaba El Polvorín, o lo de Beurco, o este ejemplo de las banlieues de muchas ciudades francesas, donde lo que están haciendo, por razones no físicas, sino más bien a veces sociales, derribando edificios para mezclar usos y habitantes diferentes, pero que, bueno, pues se le llama remodelación, pero lo que hacen es tirar un edificio y hacer uno nuevo, simplemente porque lo sepamos. El segundo periodo en el que nos marcamos ya, 2001 a 2010, el ámbito ya se extiende a todo el término municipal, ya hemos salido del centro histórico, a edificios de más de 40 años y un poco los criterios más o menos parecidos. Y sigue en ausencia de otras estrategias públicas de regeneración urbana a escala de barrio, solo estudios. O sea que cuidado, Zaragoza, muchas cosas, pero seguimos en ese momento hasta el 2010 y ahora igual, sin estrategias públicas de regeneración urbana. Y un tercer periodo donde ahí ponemos el acento en determinado tipo de obras y concretamente las llamamos preferentes, que serían un poco eficiencia energética, accesibilidad, etcétera, y también según el tipo de gestión. Voy a pasar esto muy rápido, son las típicas imágenes de casco antiguo, son muy... Simplemente si las pongo es porque en los cascos antiguos también se puede hacer rehabilitación de tipo energético, por supuesto, de todas las demás, pero de tipo energético también, y de accesibilidad, por supuesto. O sea, en fin, estas son como más clásicas y tienen un interés menor, quizá porque hemos visto muchas más, ¿no? Bien. Esta, por ejemplo, una vivienda bien sencilla, pero esta vivienda se hizo un SATE, se consiguió unas condiciones bastante buenas de aislamiento y ahí está. Luego también he traído esta imagen de un barrio, esto es una arquitectura realmente pues, bastante anodina, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, porque ahí vive gente y es merecedora, bueno, pues se han hecho, además, a iniciativa de los vecinos, no tuvimos que ir allí, vinieron ellos, esta propuesta de rehabilitación que incluía ascensor, que además hicieron una exposición en la planta baja, en fin, una gente estupenda y que solo por eso merecerían. Paso muy rápido un ejemplo de intervención en un edificio de los años 80 en casco antiguo, era un proyecto europeo, un proyecto LIFE, con gente de mucho nivel como Gloria Gómez, Emilia Román, Margarita Luxán, que son bien conocidas, y más gente que conocéis menos, en donde en pleno centro la situación era esta, partíamos de una calificación energética E y queríamos llegar pues, a una C y conseguir niveles de ahorros de ese tipo. Se hizo una encuesta, no me entretengo en este aspecto, muy notable y que es importante
todo el trabajo social que se realizó. Ahí vive gente de alquiler de nuestras viviendas sociales. Muchas visitas, mucha labor de trabajo, porque nada se consigue con meter muchos aparatitos y muchas medidas si no se explican, si no se asumen por parte de la población. Se hizo una encuesta y muy llamativo, el 43% de las 30 y tantas familias que hay ahí no utilizan la calefacción nunca, y en Zaragoza hace frío, porque no pueden pagarlo. 5 estrategias, muy rápida. La primera es bien conocida, envolvente, no hay que insistir. Segunda, una que se utilizó un poquito novedosa, en un patio a sur muy duro, se metieron unos parasoles que realmente están funcionando bastante bien, sobre todo, como es lógico, en verano, porque en verano hace muchísimo calor en Zaragoza, ¿no? Tercera estrategia, la colocación de colectores solares híbridos. En Zaragoza hay una empresa que ha patentado un solar, esto híbrida, un panel, agua caliente, o sea, de térmico y también fotovoltaico. Se instaló ahí una pérgola para poder usar, que si no era inusable, el patio, porque hacían esto. Otra cosa muy espectacular ha sido en unos patios, fijaros de qué dimensiones, a pesar de ser de los años 80, cumplen ordenanza, una estrategia para mejorar la iluminación. Esto es como estaba y esto es como está, con unas solar tube de estas, unas instalaciones que son unos espejos, y ha cambiado, ha hecho que la gente de estas plantas bajas que antes prácticamente tenían que tener la luz eléctrica todo el día, pues ahora mismo puedan razonablemente durante un tiempo no usarla. Y por último, una cosa experimental, pero que también está funcionando, que es un aparatito que se pone en fachada sur, que recibe la radiación solar y muy directamente va a un emisor de chapa que se coloca en el cuarto de estar, y que prácticamente, como son pisos relativamente pequeños, se pretendía que eso pudiera ser un elemento que ayudara a mejorar las condiciones térmicas. Bueno, y ahora voy a pasar, esto dura 2 minutos y medio y me permite a mí descansar y a vosotros dejar de oírme durante un ratito, o hablaré más bajo. Estos son todas las actuaciones que hemos hecho. ¿Cómo vamos? 5 minutos me quedan. Para la hora no, pero me han dado un poquito más. ¿Qué hora es? 6:15. ¿A qué hora es? 6:30. Bueno, pues esto, mientras van apareciendo las diferentes imágenes, responden a 4 barrios que en su momento fueron declarados primero ARI, ahora son ARRUS, y se han rehabilitado en torno a casi 1000 viviendas. Todas ellas, el criterio general ha sido envolvente total, accesibilidad, por supuesto, con colocación de ascensor, no por nada, sino porque no tenían y porque son, ya veis, de baja +3, baja +4 en algún caso. En este caso un poco especial, se colocaron también unas placas, estas mismas de tipo mixto, que además se alimentaban los ascensores, que son ascensores que funcionan, ¿cómo se llaman estos? Los Otis Switch, digo la marca porque no, bueno, ahora empieza a haber más, que cargan en la subida y la bajada y que se alimentan precisamente con paneles fotovoltaicos. Siguen siendo lo mismo, se mete el ascensor, cubierta, bueno, un poco lo mismo. Este es un caso, volverá a aparecer, en donde ha habido que hacer el acceso, y eso no gusta a la gente, por los cuartos de estar. Es decir, la gente prefiere entrar, si es posible, por la misma escalera, aunque tengan que salir fuera, como es el caso este. No les gusta nada, pero en algunos casos, ahora aparecerá otro, no queda más remedio porque la escalera no la puedes colocar porque hay una acera muy estrecha, entonces hay que hacer el ascensor hacia adentro, entrando por los cuartos de estar. Luego la gente está encantada. Este edificio, aparte de que han resuelto muy bien el tema un poco del color, etcétera, esto sigue siendo el mismo barrio, pero con soluciones un poco diferentes. Aquí ya no se ha utilizado la cerámica, se ha utilizado el enfoscado. Este es otro barrio donde aquí, entre comillas, fracasamos, que antes comentábamos, porque en este patio se pretendía colocar un parking debajo. La gente se asustó, en aquella época hubo un accidente en el Carbel de Barcelona y la gente se pensó que se hundiría su casa.
también muy egoístamente pensaban que los coches que estaban metiendo en ese sitio, que no era suyo, que era municipal, no les dejaríamos hacer. Este, por ejemplo, fue premio AVS en el año 2010. Estos son edificios de Gerardo Molpeceres, construido, vamos, el diseño es de este ya no, pero el anterior sí, y se hicieron en el barrio de Las Fuentes. El siguiente que va a aparecer también es de Gerardo Molpeceres. Y estos son un poco los antes y después de diferentes soluciones, pero siempre con el mismo criterio. Lo veis aquí, otra vez ha hecho falta entrar por los cuartos de estar. Pero luego la gente, pues bueno, eso significa que ganan una galería que antes no tenían. Me preguntaráis, ¿y eso lo permite el plan general? Pues no lo permitía, pero se ha podido hacer con una modificación que ha costado relativamente poco el resolverla. Bien, ya habéis visto un poco los resultados, en términos un poco lo que se ve. Pero como os he dicho antes, a mí me parece tan importante como los resultados saber qué hay debajo de los resultados, qué hay en la parte no visible del iceberg, ¿no? Y en la parte no visible del iceberg, y no va a dar mucho tiempo a verlo con calma, hay esto que hay aquí y probablemente en este orden. Es decir, hay primero una base informativa importante, el soporte físico y social, un diagnóstico consensuado, en fin, vamos a ir un poco rápido, pero vamos a ver si podemos repasar todas estas, que sea rápido, ¿no? El soporte físico y social es insistir en esto, la información a escala de portal o edificio, es decir, aunque haya muchos, tenemos que tener un conocimiento de la realidad de la gente que vive. Sigo hablando de rehabilitación edificatoria. Estoy hablando de conjuntos urbanos construidos todos de manera homogénea. Unos serán de 300 viviendas, otros de 400, otros de hasta de 1000, hay alguno. Estoy hablando de eso, no estoy hablando, aunque también en los espacios interbloques se intervenía. Yo personalmente creo que esto no es regeneración urbana. Esto parte de un estudio, que aquí sí que la publicación está acabada, pero tenéis la referencia ahí abajo, y se puede, que es el análisis de 21 conjuntos urbanos que sumaban exactamente 658 edificios, 1.230 portales, que se dice pronto, 8.560 viviendas. Y es un diagnóstico global para proponer a los propietarios, que son los que pueden hacer o no hacer rehabilitación, y a las administraciones propuestas de rehabilitación. Esto se hizo dividiendo la ciudad en 4 partes, haciendo por concurso a 4 equipos de los 9 que se presentaron. Se hizo una clasificación de tipologías por el criterio razonable de que a igual tipología, igual edad, iguales patologías y posiblemente parecidas soluciones. Eso permitió que hiciéramos un estudio de costes de cada una de esas tipologías, un análisis sociológico que no entro en detalle, salvo para detallar esto de aquí abajo: población poco participativa y estructurada. La gente lo que quería era que le dejáramos en paz. Ya gente mayor, gente que estaba acostumbrada pues, a ir con una bata cuando hacía frío, a irse al pueblo o a la sombra cuando hacía calor. Pero claro, si no conocemos bien estos primeros datos sociológicos, también había gente que se había incorporado al barrio, y con ambas cosas lo que hicimos fue ayudar a que la interlocución fuera cada vez mejor. Había muchos sitios que no había comunidades de propietarios y ayudábamos con estatutos tipo a que se constituyeran. Diagnóstico participado y consensuado. Por mucho que los técnicos nos empeñemos en que la rehabilitación tiene que ser energética porque el aislamiento y tal, le preguntas a la gente, no lo veis ahí, el aislamiento mueve a 63 de no sé cuántos, pero la accesibilidad al ascensor es la que mueve más. Bueno, pues no, sepamos que la gente, primer problema, accesibilidad, segundo, eficiencia energética y otros, en fin, hay otro tipo de cosas. Y yo antes en la comida decía, empezad por lo peor. A ver, esto tiene truco. Empezad por lo peor sabiendo que se puede hacer, porque va a ser como más llamativo el esfuerzo. Pero
la palabra clave de toda esta fase es ganarse la confianza. Esa es la palabra clave. ¿Cómo se gana uno la confianza de la gente? Con cercanía, con proximidad, con un conocimiento claro de lo que hay allí, en fin, con muchas cosas. Dando ejemplos, también les dábamos montones de ejemplos. Esto está en Pamplona, se llama muy antiguo, pero claro, enseñábamos cosas de ese tipo, o estas otras. Les enseñábamos cómo había empresas, esta es una de San Sebastián, que ya lleva tiempo trabajando, para que vieran cómo había, esta es otra de, esta es Ferno, es de Gijón, o de Gijón, que también trabajan bastante. Jacar, que es una muy potente, es una empresa que le ha dado por la rehabilitación y desde luego no para de trabajar. Y esto es una pena, pero si tenéis tiempo, cuando queráis ver estos vídeos, que también están en la página web del observatorio, están muy bien. O el ejemplo de Tudela, que es un barrio de 400 y pico viviendas, que también costó un tiempo hasta que se convencieron, pero que también con un trabajo de gestión muy interesante de Nasubinsa y de la oficina de Tudela. Y sí que os recomiendo este vídeo, porque realmente este vídeo lo hemos puesto en las reuniones de comunidad y ha servido, pero mucho más que todos los discursos que yo pueda haber hecho o quien haya estado allí. Propuesta técnica y económica clara. Esto quiere decir que a la gente hay que darle alternativas técnicas muy claras. Yo soy poco partidario de la idea de primero la ventana, luego la cubierta. Sí que soy partidario de, si no hay dinero, pero que haya un proyecto unitario, que haya una hoja de ruta, que haya como han hecho en Pamplona, el plan de intervención global, PIG, para tal. Y yo creo que desde lo público, lo privado, cada uno que haga lo que le parezca bien, debemos favorecer sobre todo iniciativas que no precisamente están en el ánimo de la gente, como es el tema, por ejemplo, de la envolvente, cuya amortización tarda más tiempo. A mí me cuesta convencer a cualquiera de los que estáis aquí de poner ascensor 5 minutos. Lo único que tiene que tener es una financiación de un banco durante 15 años que le salga a 80 euros al mes, que es lo máximo que va a poder pagar durante un tiempo. Porque además sabe que ese dinero, una vez terminada la obra del ascensor, la vivienda vale lo que valía, lo que ha costado el ascensor y un poco más. Eso lo entiende cualquiera. Es más difícil convencerles de los temas que tienen que ver con la envolvente. Por eso yo creo que estas curvas, estas cosas les parecen muy bien, pero al final tienen que apoyarse económicamente mucho más, ¿no? Y lo que hacíamos nosotros estos son ejemplos de un barrio de allí. Les decíamos exactamente lo que se requería para poder acceder a la ayuda, había que hacer aquello, cuáles se subvencionaba, qué precio resultaba por vivienda, y luego planteábamos escenarios diferentes, pues en función de que hubiera ayuda o no de fondos europeos, de que hubiera de tal. Y fijaros, las cifras que aparecen por ahí arriba, 60 euros al mes, la otra financiación, es decir, se le daban esquemas de este tipo más o menos para que la gente tuviera muy claro desde el principio qué había que hacer técnicamente y cómo se iba a financiar. La comunicación no es una cosa añadida al proceso, es una cosa que tiene que nacer desde el origen. Y la comunicación es muy importante en los primeros pasos, la idea de un grupo motor, que también, y de nuevo la palabra ganarse la confianza. Gano yo, gana el barrio. Bueno, esto sí, bien, gano yo, gana el barrio, pero nosotros conseguimos convencer a más gente con estos dos lemas. Rehabilitar es mejorar la calidad de vida. Ese era un mensaje muy dirigido a personas mayores, a personas que nada más terminar la obra del ascensor iban a cambiar literalmente sus vidas. Y había otro segundo mensaje, rehabilitar es invertir en futuro más dirigido a personas jóvenes o hijos de los que vivían allí o futuros propietarios porque eran herederos o porque se incorporaban. Rehabilitar no es arreglar una gotera, que hay que arreglarla. Rehabilitar es invertir y esa inversión es una inversión que claramente tiene. Entonces, este tipo de mensajes también acompañados de montones de reuniones hasta que finalmente se consigue la confianza. Cuidado, nosotros esto lo hacíamos al final. Nosotros partíamos de reuniones muy pequeñas porque la gente no le gusta hablar de sus problemas delante de mucha gente. Prefieren hablar en escalera por escalera, incluso a nivel individual,
y finalmente cuando ya las cosas están más maduras es cuando íbamos a esto. Todo nace de un folleto tan sencillo y tan elemental como este, donde en la columna de la izquierda decimos problemas que detectamos, soluciones posibles, ejemplos que les dábamos en las charlas de diferentes tipos de cosas que aparecen ahí, concertación, ha salido también muchas veces, lo público y lo privado, y también entre lo privado, porque también hay que incorporar este tipo de procesos a las constructoras, que no siempre en aquel momento nos costó, estamos hablando del año 2009-2010, en fin, caben muchas posibilidades y no me puedo extender mucho más, pero es muy importante concertar lo público y lo privado. Y aquí, bueno, esto es simplemente porque el año pasado y este año, un poco también sabiendo la dificultad que está ocurriendo en Cantabria de incorporar ARRUs, estos son todos los ARRUs de la ciudad de Zaragoza, que son unos de zona de casco histórico, que son los que veis ahí, el 1, 2 y 3 y el 4, y los otros de zona. Esto es una memoria, también esta me parece que te la envié, no sé si al final la has podido descargar. Bueno, no tiene el interés que tiene, pero sobre todo para ver cómo se puede planificar relativamente, porque las obras de rehabilitación tienen un grado de incertidumbre, lo cual significa que tiene que haber un trabajo previo anterior a este, ¿no? La viabilidad económica va a venir de muchas fuentes, no va a venir de una única fuente. La idea de que si no hay subvención, no hay rehabilitación, creo que es un error, y solemos decir a las comunidades en Zaragoza que a la gente les pille con el proyecto en marcha, es decir, intenta hacer primero el proyecto, avanza, si tienes ayuda para una cosa, pero la viabilidad económica va a venir, un poco este es un esquema que habréis visto, anteriormente la subvención era muy importante, ahora esto ha disminuido notablemente y por tanto va a tener que venir de una serie de cosas, ¿no? ¿Por qué no de un pequeño incremento de edificabilidad o un cambio de uso? O la gestión de renovables, o de energías residuales, o la capitalización del ahorro energético, o de un servicio de parking, que no había antes y ahora lo puedes hacer, ¿no? Finalmente, el compromiso tiene que ser un compromiso de cara a la financiación muy claro, ¿no? Y entonces, sí que nosotros no damos un paso adelante si no se tiene como mínimo un 60-70% de medidas a favor. Pero la clave en esto no es tanto ni los tipos de interés, la clave está en el plazo de los créditos, esa es la clave de todo. No da tiempo, pero aquí tenéis, no hay financiación, no, pues hay exactamente todas estas fuentes. Las fuentes clásicas, que además unas pueden ser subvenciones parciales, hay en algunos ayuntamientos que están haciendo subvención del 100% a familias especialmente vulnerables, anotando preventivamente esa subvención de tal modo que cuando hay una transmisión, en el caso de que no se devuelva, se queda a favor de la comunidad o del ayuntamiento, desgravaciones, créditos como el del IDAE a cero interés, avales. El sistema de cooperación, que es un poco de pena, me parece que sale una imagen por ahí, es lo que ha empleado el Ayuntamiento de Santa Coloma aplicándolo a una zona de rehabilitación, el mismo sistema de cooperación que se aplica en nueva edificación, que consiste en adelantar las obras, pagar los proyectos, pagar la obra en este caso de rehabilitación de fachadas y luego cobrársela a lo largo del tiempo a los propietarios, ¿no? En fin, hay cosas como el uso del fondo de reserva de las comunidades de propietarios que está en la ley de propiedad horizontal y que se está muy mal interpretando y que sería una buena manera de, nosotros le decimos a la gente que ahorren, se lo decimos así, pero si se usara ese fondo no de una manera restrictiva, cada año el 3% que obligan podría servir para acometer. Bueno, hay diferentes, crédito empresarial, hay otras cosas. Hay un proyecto que se está estudiando que no sabemos si saldrá o no, el Europeis, fondo revolving para ayuntamientos, que en el fondo es la idea del sistema de Santa Coloma. Y por último, pero no más importante o no menos importante, esto es fundamental. Todo lo anterior está muy bien, pero si no hay un acompañamiento social y administrativo a lo largo de todo el proceso, nosotros creamos la figura de la comisión de obras paritaria de miembros de las comunidades y de técnicos nuestros, sin olvidar que quien contrata, quien firma, quien tiene toda la responsabilidad son las comunidades de propietarios. Nosotros estábamos ahí para echar una mano, para ayudar, para acompañar, para darles una cierta seguridad. Esta diapositiva, que también hace tiempo que la enseño,
es el trabajo de un año. Primero formamos a un pequeño grupo de técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos, trabajadores sociales, administrativos, folletos, en fin, todo lo que ya he explicado. Lo voy a pasar rápido, el trabajo. Esto es la clave, pero este grupo de personas, en 3-4 años, generaron obras por 30 millones de euros. Eso quiere decir que costaron aproximadamente un 3%, es decir, ese coste está, a mi juicio, muy bien empleado. Coste que en aquel momento ya subvencionaba el plan estatal y que en cualquier zona ARRU ahora mismo también lo están subvencionando en torno a esa cifra. Esta es la clave. El trabajo se dividía en 2 fases, que esto yo no lo tengo muy claro, pero yo ya me desentendí un poquito, aunque lo comparto. Había una primera fase que le llamaban de valoración, hasta que se conseguía la firma, es decir, se conseguía el acuerdo, etcétera, y luego había una segunda más de ejecución de obra, contratación, en fin, todo el proceso. Yo creo que es mejor, desde mi punto de vista, que aunque se haga así por esas fases, el equipo sea un equipo que vaya del principio al final. Pero bueno, esto era un cronograma tipo que son 2 años aproximadamente de media, 1 año de trabajo hasta que se conseguían los acuerdos y 1 año de obras. Este año de obras no queríamos que las obras pasaran o un verano o más de un verano o más de un invierno las diferentes comunidades, y eso era una condición que se ponía a las empresas, ¿no? Diferentes formatos de reunión, lo he dicho antes, muchas personas prefieren hablar en privado primero, y bueno, un poco la broma, nos dimos cuenta, esto es una charla en una iglesia, en tantos sitios hemos tenido que torear, y mis compañeros de la oficina me hicieron el bienaventurado porque has creído en la rehabilitación, ¿no? O sea, y predicando la rehabilitación y siguiendo. Bueno, y esto me di cuenta también preparando que había muchas cosas, ¿no? Comunicación, concertación, coordinación, colaboración. Y no era casualidad, era que había mucho de ir juntos, ¿no? Y me acordé de ese proverbio africano que dice que si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañado. Y yo creo que el conjunto de toda esta experiencia demuestra esto que acabo de decir, que es un trabajo multidisciplinar, que es un trabajo de integración, de generar confianza, y en todo esto podemos o no podemos estar los arquitectos. No es obligatorio, no obligan a nadie. Pero si queremos estar los arquitectos, tenemos que estar, como suelo decir yo, de la parte de la solución, no en la parte del problema. Y hay que entender que este tipo de rehabilitación edificatoria, que puede hacerse en grupos de 100, de 200, de 500 o de 30, me da igual, acaban teniendo en el fondo, en mayor o menor medida, todas estas características. Esto son cosas un poco más recientes. El área de vivienda pasaba a derechos sociales, con todo lo que significa. Estamos hablando de un periodo post-crisis, pero todavía con muchas connotaciones, donde, problemas como el problema de vivienda urgente, de mediación hipotecaria, de desahucios, etcétera, en fin, todas las líneas de trabajo que vienen aquí, un programa específico de afloramiento de vivienda vacía que seguimos. Bueno, y hay 5 líneas ahora mismo muy centradas ya en cosas pequeñas, donde la clave está en que la ayuda, salvo para eficiencia energética, que es generalista, las demás se condicionan a las condiciones económicas de los propietarios de las viviendas, y son estas que son muy habituales y que no tienen mayor misterio. Esta, por ejemplo, pues es una cosa, esta es la línea general, y hay una línea complementaria para rentas limitadas por debajo, igual o por debajo de 2 veces el IPREM, porque notamos que en algunas comunidades hay 1 o 2 familias que no pueden. Bueno, pues a esas, debidamente justificado, se les ayuda con un importe superior que llega hasta el 70%, cuando el general es del 50%, ¿no? Bueno, y también hay viviendas cuando se quieren meter o bien a la bolsa de alquiler, bueno, no tiene viviendas individuales. Esta, por ejemplo, tiene interés también el que si se meten en el programa de captación de vivienda para el alquiler, pues también hay unas ayudas, tanto para accesibilidad, eficiencia energética o la instalación. Y hay una sexta que no la he puesto,
para poner enchufes para coches eléctricos, etc. El conjunto, que sí que son cifras de todo el periodo que llevamos, no estoy hablando de un programa, yo creo que no hemos hecho regeneración urbana, hemos hecho rehabilitación edificatoria. En conjunto, pues claro, da cifras de cierta consideración, pero claro, es que hemos estado 29 años y seguimos ahí con estas cifras, que a mí me gusta este indicador, que es dividir el número de euros que un municipio, el que sea, destina a fomento a la rehabilitación, un municipio, y lo divide por el número de habitantes. Hemos estado en esta cifra, estuvimos en el periodo más alto aquí, que era la mayor de toda España, en 3 años concretamente. Ese periodo, aunque lo pone ahí 2005-2013, no es exactamente así, fueron 3 años. Bueno, y luego hemos pasado la crisis, como todo el mundo, estamos empezando a recuperar, pero bueno, en conjunto la media es más o menos un 30% de ayuda, con 100 millones de subvención hemos generado 264 de obra y han llegado, pero bueno, la cifra esta es una cifra también, hemos llegado a 41.000 viviendas, pero en un grado muy, muy diferente, ¿no? Bueno, y aquí hay dos posibilidades, o que paremos o que intentemos terminar un poquito rápido, o sea, a modo de conclusiones, un poco después de todo este lío en el que os he metido. ¿Cómo vamos? ¿Qué hora es? Ahora ya es que me he perdido. Mal. Bueno, pues igual lo dejamos aquí y me paso al final y ya está. Bueno, entonces pasamos. Sí, sigo. Hay público. Bueno, sí me gusta. Petición de oreja. A ver, la conclusión un poco también está marcada por muchas cosas las que hemos dicho. O sea, está claro que tiene que haber unos cambios, tiene que haber, entonces yo le he llamado el paso adelante, es la hora de algunos cambios, es la hora del relevo. Pues es la hora del relevo en las escalas de actuación. Hasta ahora las áreas las hemos considerado como la suma de varios edificios, pero yo creo que trabajar en áreas es algo más que eso. Pero en cualquier caso, la ley de las TSRs permitía la delimitación de ámbitos a instancias del ayuntamiento. Bueno, instancias, tenía que aprobarlo el ayuntamiento, permite modificar el plan general sin cargas adicionales, es decir, la ley de las TSRs es una ley que está sin estrenar prácticamente, ¿no? Y permite figuras de intervención previa unitarias. Este es el ejemplo que antes indicaba de Santa Coloma, que se explica mejor en este gráfico. Es una actuación modesta de 20 o 30 edificios, no son muchos. La actuación es sencilla, pero ha permitido generar, había problemas de convivencia, etcétera. Es decir, es criticable, o en fin, criticable no sé la palabra, es cuestionable, pero en cualquier caso ha servido para crear toda una conciencia en un barrio complicado y que ahora mismo la siguiente actuación ya no haga falta explicarlo. Y aquí están los distintos escenarios que se les daban a la gente de devolución de la cantidad que adelantaba. Había una parte que era subvención, o sea, la parte azul era subvención en todos los casos. Había otra parte que era como una especie de crédito. Bueno, se les daban diferentes escenarios y la gente se adaptaba uno a otro. En general, por lo que nos han contado, se están cumpliendo, los plazos eran en torno a 10 años y las cosas van razonablemente bien. También que lo que se está haciendo ya es un segundo proyecto en Santa Coloma y este mismo modelo se quiere reproducir a escala de área metropolitana de Barcelona con un crédito del BEI. Que por cierto algo explicaría igual Jordi Amela el otro día, que no llegó a venir, o Jordi Amela está ahora en el área metropolitana y están haciendo. Bueno, esto es más de lo mismo. La idea que nos hubiera gustado en Zaragoza, por eso digo que es un poco la historia de un cierto fracaso, de una cierta intentona, es el haber intervenido en esta escala. Este es un barrio en el que estamos rehabilitando y de hecho ha costado más de 10 años, pero ya se están rehabilitando pues unas cuantas de aquí a partir de los primeros ejemplos y se van a acabar rehabilitando, pero realmente el trabajo a escala de barrio que hicimos, que tenía 5 ejes, fomento de la rehabilitación, uno de ellos, equipamientos de ciudad, mejora del espacio público, movilidad y transporte. Es decir, este trabajo que hubiéramos tenido que hacer a escala de barrio y que lo diseñamos durante un año con participación pública muy consensuada, no hemos sido capaces, por un problema yo creo de gobernanza en el propio ayuntamiento,
que no entiende bien esto de actuar de una manera coordinada en territorios concretos. Es muy, muy complicado, ¿no? Y también lo explicábamos de otra manera, ¿no? Decíamos, bueno, hay 3 objetivos: la mejora de habitabilidad, calidad de vida a corto plazo. Y ahí venían los temas de vivienda y entorno urbano. Diversidad social, calidad de vida a medio plazo. Meter nuevas poblaciones, distintos usos y aprovechar también la intervención para crear una cierta economía baja en carbono, calidad a medio plazo. Y esto lo resolvíamos con este tipo de acciones, que ya las imagináis, están ahí todas, y además generaban empleo local, creaban reactivación económica y fomentaban la innovación. Y esto es un poco un mix que he sacado del barrio de la inmobiliaria de Torrelavega, en donde ya lo conocéis, pero bueno, es una zona, son 7.000 y pico habitantes. Yo creo que es una zona muy interesante. Sé que se ha hecho un proyecto, sé que hay una EDUSI, pero me llama la atención esto, que es el cuadro de actuaciones que estaba previsto. Fijaros, los ejes: un medio urbano de calidad, desarrollo económico, accesibilidad y movilidad, integración social, apoyo al medio ambiente. De todo lo que hay en ese cuadro, lo único que hay de lo que hemos hablado, que no es que me parezca ni bien ni mal, pero esto es rehabilitación. Todo lo demás son otras cosas. De esto es de lo que quiero resaltar. Esto es lo que yo creo que cuesta más hacer, pero creo que es lo que tenemos que hacer. Y no pasa nada, porque si no llegamos a todo, hagamos rehabilitación, pero llamémosle a cada cosa por su nombre. Esto es un poco lo que decía antes: apoyo a actuaciones, bueno, esto voy a pasar rápido, es el plan de intervención global. Cambio de agentes, también lo he nombrado. Tenemos que darnos cuenta que todos los que estamos alrededor, arquitectos técnicos, la mezcla de trabajadores sociales y arquitectos. Yo hacía la broma, no sé, aquí, ¿tenéis en vuestros despachos algún trabajador o trabajadora social? No. Pues deberíais por lo menos conocer a alguno o alguna y empezar a trabajar con gente del mundo de la intermediación, porque son gente que puede y debe ayudar mucho en estos temas. Esto es una tontería de una compañera, una tontería no, la que voy a hacer, la que hice yo. Esto es un esquema de cómo veía ella el proceso, pues la administración en el centro, los vecinos, los inversores, llamémosles banco, en fin. Y yo, que no sé dibujar como esos tan graciosos, cogí, corté, pegué, nunca mejor hecho, y dije, bueno, vamos a ver, primero la suma vecinos y técnicos, ¿no? Incluidos los administradores de fincas o quien gestione la propiedad inmobiliaria en este país, que no sé por qué tienen que llamarse administradores de fincas y no llamarse arquitectos. En Zaragoza hay una empresa única, o una empresa que tiene 14.000 viviendas gestionándolas. Tienen arquitectos, faltaría más, tienen abogados y tienen psiquiatras y tienen gente del mundo de la intermediación, porque hacen falta psiquiatras en muchas reuniones de comunidades, o gente o psicólogos, me parece que eran psicólogos. Bueno, aquí yo creía que el origen del tema era este. Era más bien los arquitectos con los vecinos son los arquitectos los que interactuaban con la administración. La administración tiene la capacidad de decidir si se rehabilita, se renueva, se regenera, porque tiene esa capacidad. Con la ayuda del mundo del dinero, de los inversores, en este caso los bancos, se puede llegar a constituir lo que la ley de las TSR llama asociación administrativa, que está ahí y que prácticamente no se ha utilizado casi nadie, ¿no? Y ese ente, esa asociación administrativa reconocida por la ley, gestiona, realoja, que distribuye, aprueba, etcétera, y rehabilita. Y finalmente ejecuta. Bueno, pues podía ser este un esquema. O también considerarlo de otra manera. Varias comunidades de propietarios pueden constituir una asociación administrativa para la rehabilitación, una parte para destinarse a la rehabilitación y otra puede ser vivienda nueva o tirar y hacer. Es decir, de nuevo, la agrupación de unas cuantas comunidades en forma de asociación o incluso de cooperativas para la rehabilitación pueden permitir este tipo de figuras, ¿no? Relevo en las áreas de actuación. No podemos seguir rehabilitando o pensando que la rehabilitación solo es residencial. Tenemos zonas industriales obsoletas que en algunos casos están imbricadas y metidas en los propios núcleos urbanos. En el caso del País Vasco y en el caso en general de muchas zonas del norte, donde a veces por problemas orográficos y físicos, pero también hay zonas portuarias o hay zonas, en fin, hay que cambiar.
Este ejemplo a mí me encanta, es de Igualada, y estos son justamente todas las industrias textiles que se quedaron completamente obsoletas y en lugar de llorar durante unos días, lo que decidieron fue plantearse un pequeño análisis de situación y de generar unos usos alternativos que son, y ha sido un éxito, unos outlets de primavera y de otoño, que durante una semana se moviliza un montón de gente con marcas conocidas. Yo estaba allí 2 veces y es una maravilla, y que afortunadamente ha hecho que la gente perdiera el miedo a estar en esos sitios. Hay negocios ya, hay una cierta actividad, hay algún equipamiento como un museo del cuero en clave más moderna, en fin, en definitiva, eso que veis ahí al fondo, que me hizo gracia, es un estudio de arquitectura y un restaurante, y ahora mismo han hecho un pequeño hotel. Es el amo del lugar, o sea que el arquitecto, además de hacer el proyecto, ha conseguido el instalarse, y hay más gente por ahí, ¿no? Marco normativo, y yo añado del marco normativo al marco estratégico, como también Patricia va a hablar, lo dejo. Bien, y un poco como unas cuantas frases de una persona que también vive en Zaragoza, que es Julio Tejedor Bielsa, que es un abogado, urbanista, que ha escrito varias cosas. Esto está en un monográfico que también lo tenemos referenciado en el observatorio. No resulta fácil, dice, pero sí posible concebir o implantar otro modelo cuyo eje no sea la vivienda en propiedad o la promoción de vivienda de nueva construcción. O sea, estamos como obsesionados como que no haya, que pondere la capacidad residencial de la ciudad existente para dar otra respuesta a las necesidades de alojamiento, que no tienen que pasar necesariamente por ampliar siempre el suelo consumido, ¿no? En la interrelación entre urbanismo y rehabilitación, regeneración urbana, está la respuesta a muchas de las incertidumbres. En fin, son frases sugerentes, un poco para ir acabando. La obsolescencia de parte de nuestro parque edificado, en fin, vuelve a lo mismo, pero sobre todo el derecho y la práctica rehabilitadora deben ser necesariamente integrados, dice. No puede tener lugar a costa de la población actual, que además es habitualmente de edad avanzada, etcétera, vulnerable o perteneciente a colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social. Bueno, más la intervención aquí hace llamada a una intervención interdisciplinar, que ya lo hemos dicho también varias veces. La hora del relevo en el ámbito local, lo suelo decir, no sé si estáis aquí algún técnico o técnica municipal, pero yo suelo decir que hay que revisar desde la A hasta la Z la normativa local en clave rehabilitación. Hay que toda entera. Pero bueno, estas son las conclusiones a las que llegó un grupo de la FEM, de Madrid, Barcelona, etcétera. Medidas normativas, administrativas, información, financiación y una perspectiva de futuro. Modelo de financiación, no voy a insistir lo que haya llegado. Sí, me paro aquí. Esto es una cosa hecha en el País Vasco para demostrar, no es el único sitio, pero aquí lo han hecho, para demostrar cómo invirtiendo 61 millones, no me acuerdo cuánto es la inversión, es decir, a partir de lo que se invierte en subvenciones, ver lo que se recauda por IVA, lo que se recauda por IRPF, por impuestos de sociedades, por cuotas a la seguridad social. Es decir, todos los retornos que, aunque no vengan a la misma administración que ha dado la subvención, pero sí vuelven otra vez al sector público. Y es cierto que en algunos casos, como está ahí demostrado, porque son cosas reales, supera incluso al propio valor. Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Por qué creéis que ha habido 13 planes PIBES, estos de cambiar de automóvil? 13. Pues porque daba dinero al Estado. O sea, además de ayudar a comprar coches y que los fabricantes de coches estuvieran muy contentos, por vía de impuestos volvía más dinero al Estado del que el Estado subvencionaba. Por eso hubo 13. Y acá, sí. Bueno, esto ya lo hemos visto. Paso, esto también. Medidas un poco de incremento de alturas que a mí no me escandalizan, o ampliaciones, ejemplos que hay en otros lugares, o las ampliaciones que han hecho los arquitectos Lacatán y Basal, que a mí me gusta también, aunque en fin es discutible, ampliaciones a escala de vivienda, pero también a escala de edificio, como un edificio puede crecer y puede tener esta posibilidad. O estas soluciones, bueno,
tienen el valor que tienen y ahí están, y sobre todo en muchos casos ellos plantean estas alternativas que le llaman alternativa plus, sumar en lugar de un poco la alternativa que se está planteando o se planteó hace unos años en Francia. Y esta es la última imagen ya. Se debe pasar definitivamente de la teoría o de prácticas experimentales a la práctica de la rehabilitación generalizada, sistematizada con criterios urbanísticos y de sostenibilidad del amplio patrimonio edificado existente. Y una frase de Albert Couchy: hay que crear un nuevo sector con objetivos, escalas, agentes, en fin, todo lo que hemos visto, distintos y dirigidos a la eficiencia de la transformación y mantenimiento del parque. Y una frase de Víctor Viñuales, que es el director de la Fundación Ecodes, que a mí me gusta mucho: los cambios, estos cambios que creemos que hacen falta, los propicia gente esperanzada. El mayor enemigo de los cambios es el escepticismo. Y todavía me queda algo de esa voluntad de cambio. Espero que no os encontréis el iceberg, este es el real, ninguno de los lados o recovecos de vuestra navegación, y que en la medida de lo posible os encontréis más esta otra imagen. Muchísimas gracias y de verdad siento haberme alargado, y sobre todo por Patricia. Muchas gracias.